Amén. Así que vamos a orar, vamos a hacer una pequeña oración para que sea Dios enseñándonos a cada uno de nosotros, que podamos ser bendecidos, que podamos tener una bendición sobrenatural el día de hoy. Yo les recomiendo que tengan un pedazo de hoja, una mascota y lápiz, porque voy a dar muchos detalles extra bíblicos. Y bueno, nuestro hermano Carlos William estuvo hablando mucho acerca de historia y yo también tomé mis apuntes, así que es bueno tomar apuntes, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, por esta noche. Gracias porque sabemos que tú estás aquí, tú diriges nuestra actividad, diriges nuestro estudio, el conocimiento que se va a impartir. Sabemos que tú, Dios mío, eres quien enseña, quien instruye y quien da de comer a aquel que está sediento de conocimiento y sabiduría. Te honramos de una manera especial y queremos que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, dirigiendo esta actividad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a dar inicio. Todo el que pueda, el que tenga una Biblia cerca, yo quiero que vaya a Levíticos capítulo 23. Es donde están todas las festividades de Dios. Festividades de Dios. Nosotros solemos confundir lo que son las festividades de Dios con las festividades judías. No son judías, son festividades de Dios que Dios mandó al pueblo a que celebrasen. Y esto lo vamos a desarrollar más adelante. Yo quiero que vayamos a Levítico capítulo 23. Vamos a leer desde el verso 4 porque los primeros versos hablan de Shabbat, del sábado, de cómo se debe honrar el sábado. Así que el verso 4 dice de la siguiente manera. Leemos en el nombre de Jesús. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las reuniones santas que convocaréis en las fechas señaladas. Fíjese, fiestas solemnes de Jehová, son de Jehová. Amén. Dice, en el primer mes, el día 14 del mes al atardecer, es la Pascua de Jehová. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura, en honor a Jehová. 7 días comeréis pan sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Amén. Amén. Vamos a hablar un poco de la Pascua. Nuestro hermano Carlos William estaba hablando acerca de las plagas de Egipto, dio una introducción del Éxodo, habló acerca de los hicsitas cuando dominaban el pueblo egipcio en el momento en que el pueblo de Dios estaba cautivo. Entonces vamos a hablar acerca de la Pascua. Él desarrolló las 10 plagas, pero yo quiero volver a hacer énfasis en la última plaga, que es el acontecimiento en el que Dios mata a todo primogénito de todo hogar que no pone la sangre del cordero delante de los dinteles del hogar. Así que, hablando un poco de la etimología de esta palabra, la palabra Pascua es la palabra en hebreo Pesach. Pesach significa pasar por alto, significa obviar, significa hacerse de la vista gorda a un acontecimiento, un hecho. Entonces, ¿qué tiene que ver Pesach con lo que pasó en Egipto? Tiene que ver mucho y más con lo que es la preparación y la liturgia de este pueblo al momento de celebrar Pesach, de celebrar la Pascua. ¿Qué Dios mandó al pueblo a hacer para celebrar Pascua? Dios mandó al pueblo a hacer lo siguiente. Cuando estaban en Egipto, Dios le dice, quiero que agarren un cordero el día 10 de Nisan, que es el mes de Abib. Quiero que agarren un cordero el día 10 y lo aten. ¿Por qué Dios le manda hacer esto? Recuerden que cada plaga de Egipto es un dios egipcio que Dios mata o hace pasar vergüenza delante de los que lo siguen. El hermano Carlos William estaba hablando acerca de cada plaga y cada dios que representa. Pero el dios que representa la 10ª plaga, que es la que tiene que ver con la Pascua, es el dios Amón. Cuando usted estudia la mitología egipcia se va a dar cuenta que Amón duró mucho tiempo siendo el líder o el jefe del panteón egipcio.
Él era el líder de todos los dioses egipcios antes de que los hicsitas tomaran posesión de la tierra. Amón es un dios que es representado por un hombre con cabeza de carnero o de oveja o de cabrito, etcétera. Saben que los jeroglíficos no son muy exactos y siempre se dice el animal que parece, no el que es exactamente descrito en los jeroglíficos y en la arte egipcia. ¿Qué es Amón? Es el dios invisible, el creador de todo. Es el creador de todo el universo, es el creador de todo lo que existe. Eso es lo que Egipto cree y lo que Egipto enseña. Entonces, en ese momento, Amón es el dios principal del panteón egipcio. ¿Qué cree Egipto? ¿Cuál es su creencia teológica? Bueno, ellos creen que el día 10 del mes de Nisan, que es una palabra acadia, en realidad la palabra hebrea es Abib. Abib significa primavera. El día 10 del mes de Nisan o del mes de Abib se reúnen todos los dioses del panteón egipcio a reconocer a Faraón como Horus vivo, como Dios vivo. Recuerden que para los egipcios el Faraón es un dios en la tierra. Entonces el día 10 de Nisan es el día en el que todo el panteón egipcio se reúne para reconocer la deidad del faraón. Todo el panteón egipcio se reúne para reconocer lo que es la deidad del faraón. Ahora bien, cuando nosotros definimos la palabra fiesta en este verso que tenemos aquí, es la palabra moed. Y esto trae un poco de controversia porque, déjenme ver si puedo compartirles la pantalla. Trae un poco de controversia porque muchos, al describir el tiempo de Dios, siempre decimos el kairos de Dios, el keros de Dios, como usted quiera decirle. Y la verdad es que el kairos o el keros, lo que es el tiempo de las oportunidades, pero en la mitología griega. Kairos es un dios griego que es el dios de las oportunidades. Los griegos creen en 3 tiempos. Está el tiempo cronos o el tiempo cronológico, que es el tiempo que tiene un pasado, presente y un futuro, y es representado por el titán Cronos. Tienen el tiempo Aion, que es el tiempo de los dioses porque son eternos. Y luego tienen el tiempo Kairos, que son 3 dioses representados por el tiempo, pero este en específico es representado por un joven con cabello delante solamente, y lo que representa es el tiempo de las oportunidades, el instante preciso. Es un dios griego, no está en la Biblia como tal la enseñanza de que el tiempo de Dios es el tiempo Kairos, pero lo que hizo la iglesia fue que extrapoló una enseñanza griega que parece tener sentido con lo que explica la Biblia acerca del tiempo de Dios. Así que como no hubo un nombre específico para ponerle a lo que es el tiempo de Dios determinado en la Biblia, se usa Kairos, que era lo que la persona más conocían en ese tiempo, porque recuerden que todo el mundo se helenizó y vino a estar bajo la influencia griega. Así que si hay algo que Dios sabe hacer, es hablarnos a todos conforme a nuestra cultura y conforme a nuestra enseñanza. Así que yo voy a compartir ahora vamos a ver qué quiere decir la palabra Moed o Moadim en plural. Entonces, Levítico 23. Recuerden que leímos desde el verso 4. Gloria a Dios. Entonces, aquí tenemos, yo tengo en ese programa, la versión Reina Valera de 1909. Por eso puede ser un poco distinta. Pero aquí habla de festividades y fiestas.
¿Cuál es la palabra para fiesta? En hebreo es la palabra moed, que significa, todo el que sabe un poco de inglés puede ver aquí, significa hacer una cita, un tiempo determinado para una ocasión. Un festival significa congregarse para un propósito determinado. Hacer una reunión, hacer una congregación, hacer una cita para un propósito determinado. Eso es moed. Entonces, ¿dónde vemos esta palabra por primera vez? La vemos en Génesis. Génesis capítulo 1. Cuando Dios crea las lumbreras para determinar lo que es los días, los años y las estaciones. Veremos qué palabra se usa para estaciones en ese tiempo. Entonces, la palabra que se usa para estaciones vemos que es la misma, moed. ¿Por qué fue traducido como estaciones y no como fiesta? Porque moed no es simplemente una fiesta, sino, como estábamos definiendo, es una congregación para un propósito determinado. Dios congrega a su pueblo en un lugar determinado, en un tiempo determinado, en una hora determinada, para un propósito. Y esto es moed. Entonces, Dios crea el sol, crea la luna, para que éstas determinen lo que es el tiempo de la congregación del pueblo para celebrar fiestas a Jehová. Entonces, las Moadim, que así se dice en plural, son fiestas que Dios instauró para que nosotros podamos tomar ventaja de lo que Él habilita en ese tiempo determinado. En hebreo, o en la palabra de Dios, en su idioma original, hay 3 palabras para tiempo. La primera es, gloria sea al Señor, la primera que encontramos es la palabra esmam. ¿Qué significa esmam? Esmam es el tiempo común, es el tiempo del reloj. Luego tenemos la palabra et. Et es el tiempo de los árboles y de las estaciones. Por eso dice la Biblia que todo árbol dará su fruto a su tiempo. Está hablando del tiempo et. Pero el tercer tiempo, que es el tiempo de Dios definido en la Biblia, es moed, y es el que estamos definiendo ahora. Es un tiempo determinado, no es un tiempo que sucede al azar. Kairos es un tiempo que sucede al azar. Es una oportunidad que sucede en un tiempo determinado y desaparece. Es una oportunidad calva, como decimos en el lenguaje coloquial, que aprovecha a algunos que la ven y desaprovecha a aquellos que no están atentos para agarrarla. Pero el tiempo de Dios es un tiempo determinado por Dios. Es un tiempo ya arreglado. Es una cita, es una congregación que Dios ya determinó para tu vida. Por eso es que Salomón dice que él vio el mundo, vio cómo se manejan los seres humanos y se dio cuenta que la ventaja en una carrera no la tiene el flaco sobre el gordo. No, sino que tiempo y ocasiones son para cada quien. ¿Qué está diciendo Salomón? Que hay un tiempo determinado para cada individuo que va a ser tu oportunidad para tú ser alguien grande, para tú escalar, para tú crecer. Ese tiempo determinado Dios lo puso en tu vida, de modo que nadie tenga ventaja sobre nadie. El rico no tiene ventaja sobre el pobre, porque el pobre va a tener su oportunidad de ser un hombre grande. Al igual que el rico puede desaprovechar sus oportunidades y terminar peor que el pobre. Así que el tiempo determinado de Dios es un tiempo que ya fue establecido en la vida del ser humano, dependiendo su cultura, su lugar en la tierra, el país donde vive y su entorno social. Es un tiempo que Dios determinó y es un tiempo que ya está arreglado para cada individuo. Así que tiempo y ocasiones, como dice Salomón, les vienen a cada quien. El tiempo de Dios está determinado en tu vida, y si tú eres como los de la tribu de Isaacar, que saben leer el tiempo y saben ver cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, saben notar cuando Dios quiere empezar a trabajar contigo, entonces vas a ser efectivo.
No es un tiempo que tú lo tomas por suerte. No es un tiempo que llega a tu vida por llegar. Es un tiempo que Dios determinó para ti, para hacer de ti lo que Él dibujó y diseñó de ti en la eternidad. Entonces, Moed es el tiempo de Dios. Es el tiempo señalado por Dios. Entonces, ¿qué sucede con Moed? El hermano Hilario hablaba cuando predicaba el domingo acerca de los portales espirituales, las puertas espirituales. ¿Qué son las puertas espirituales? Son bendiciones que se habilitan en un tiempo determinado, en una ocasión determinada y en una hora específica. Si no fuese así, Dios, al momento de decirle al pueblo judío cómo celebrar la fiesta, no le da día específico y no le da hora específica. ¿Por qué Dios le da hora específica para hacer ciertos trabajos? Porque en esa hora específica era que se habilitaba la bendición para aquel que obedeciese. Hello. En esa hora específica era que el cielo habilitaba la bendición para que tu obediencia dé resultado. Cuando Dios le dice al pueblo que tienen que atar al cordero el día 10, todos debían hacerlo el día 10, porque de la única forma que la acción del pueblo iba a traer resultados era si lo hacían como Dios lo decía. Entonces Dios te da tiempo y hora determinada y específica, porque en ese tiempo y en esa hora específica se va a habilitar una corriente espiritual que va a habilitar la bendición que Dios tiene preparada para aquellos que hacen su voluntad y que lo hacen como Él diga. Entonces recuerden que el mes de Nisan o el mes de Abib no fue el primero, sino el mes de Tiferet, que fue el primer mes de la creación. Pero Dios le dice al pueblo de Israel: este será para ustedes cabeza de año. Este mes será para ustedes cabeza de año. Y hace que el mes séptimo se vuelva primero. Porque lo primero que Dios hace cuando te llama es que te cambia la agenda, te cambia el modo de pensar, te cambia el modo de actuar, te hace una nueva criatura. Lo que tú tenías programado para un tiempo determinado, Dios te lo cambia y lo sustituye con sus planes. Y es en ese momento que Dios le dice: ahora yo quiero que este sea para ustedes cabeza de año. Por eso es que Israel tiene 4 años nuevos en un año. Pero ya eso será un tema posterior. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Por qué Dios manda atar a un cordero? Porque recuerden que estábamos hablando de Amón. Amón es el dios de la creación, el que creó todo lo que existe según la mitología egipcia y el jefe del panteón. Entonces, el mismo día que Egipto creía que los jefes y todos los dioses se reunían para reconocer a Faraón como Horus vivo, como Dios vivo en la tierra, es el mismo día que Dios le dice al pueblo de Israel: tomen todos un cordero y átenlo. ¿Qué le está diciendo? Cuando el Dios, que es el jefe de todos los dioses de Egipto, se haga presente en la tierra, ustedes lo van a atar. Gloria a Dios. Cuando el dios Amón se haga presente en la tierra, según estos incrédulos, ustedes lo van a atar, para que ellos vean que el Dios de Israel es más grande que el Dios de Egipto. Yo quiero que ustedes me permitan cerrar la reunión, porque ya falta 1 minuto y pueden volver a entrar rapidito. Vamos a cerrar y vamos a volver a entrar, porque como quiera Zoom nos va a cerrar la reunión en unos minutos. Así que ya saben. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios.
Gloria a Dios. Amén, ¿me escuchan? Bien. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, ¿pueden ver mi pantalla ahí? Gloria a Dios. Bien, perfecto. Entonces, yo también quisiera darle un poco de sentido escatológico a lo que son las fiestas. Y usted va a ver qué chulo es cómo Jesús cumple todas las fiestas el mismo día, a la misma hora que Dios estableció. Y cómo las fiestas se cumplen en Él. Cómo las fiestas se cumplen en Yeshua. Así que vamos a seguir. Entonces nos quedamos en el Dios Amón, en lo que se hace el día 10 de Nisan. El día 10 se toma el cordero y se ata, porque Dios lo que quiere es que su pueblo, el pueblo de Israel, rompa con toda creencia egipcia, rompa con toda cultura egipcia por completo. Ya el hermano Carlos William estaba hablando acerca de los dioses principales que Dios destruyó con las plagas. Así que en esta ocasión Dios está derrumbando al que en ese momento era el dios principal del panteón egipcio. La orden es que aten a un cordero que representa a Amón, porque Amón es representado por un hombre con cabeza de carnero. Luego de esto, Dios le dice: el día 14 de Nisan, entre las 2 tardes, fíjese que Dios es específico con el día, con el mes y con la hora en la que se deben hacer ciertos asuntos, porque es el momento en que la puerta, la ventana espiritual se abre para que lo que tú estés haciendo en el momento sea efectivo. Entonces Dios dice: el día 14 de Nisan, entre las 2 tardes. Las 2 tardes son las 3 de la tarde y las 6 de la tarde. Entre las 2 tardes van a matar al cordero. Cuando hacemos un paralelismo con la mitología egipcia, ¿qué cree el egipcio? Ellos creen primeramente que Amón viene el día 10 con todos los dioses del panteón egipcio a rectificar que Faraón es Horus Vivus sobre la tierra. Pero el día 14, Egipto cree que Amón viene solo para bendecir a los primogénitos. El día 14 de Nisan, Egipto cree que que Amón, que es el nombre del Dios, viene a bendecir a los primogénitos, a todo primogénito de Egipto. Y es en ese mismo día que Dios da sentencia a todo primogénito de Egipto. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? El día que ustedes creen y enseñan que su Dios, que no existe, viene a bendecir a todo primogénito de su nación, es el día que yo voy a matar a todo primogénito de toda casa que no le crea al único Dios. Y esa es la manera como Dios barre el piso con todos los dioses principales de Egipto. ¿Qué sucede? Que Dios le dice: tienen que tomar el cordero y con su sangre pasarla delante de toda casa para que el ángel de la muerte no pueda matarlos. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que el ángel de la muerte no pueda reconocer quién es judío y quién es egipcio? ¿Por qué
hay que poner sangre delante de las casas para que el ángel reconozca que no debe entrar ahí. Cuando usted estudia más a fondo se va a dar cuenta que el pueblo de Israel estaba tan contaminado con la enseñanza y con la levadura de Egipto, que estaba en un nivel de contaminación igual que los moradores de Egipto. Israel se contaminó tanto de Egipto que pasó a ser uno más del montón. Por eso Dios tiene que matar a sus dioses. Por eso Dios tiene que darle un paseo de 40 años por el desierto. Porque Israel no quería soltar a Egipto. Y es que Egipto representa una esclavitud. Porque la palabra Egipto en hebreo es Mizraim. Y empieza con una M, que es una mem, y termina con otra M. Pero la M al final es una de las 5 letras del alefato hebreo que cambian al final. La mem sofí es una letra cerrada. Y la primera M de Mizraim es una M abierta. Lo que está diciendo es que Egipto tiene puerta de entrada, pero no de salida. Todo el que entra a Egipto entra fácilmente, pero para salir de Egipto es lo difícil. El único que puede sacarte de Egipto es Jehová de los ejércitos. El único que puede librarte de Egipto es la sangre del Cordero. Sin la sangre del Cordero, ninguno de nosotros podíamos salir de la esclavitud del pecado que nos tenía atado. Todos fuimos libres por la sangre del Cordero. Egipto es un lugar donde se entra fácilmente, pero no se sale. Por eso la última letra es una men cerrada, porque no tiene salida, tiene entrada pero no salida. Pero la única cosa que puede sacarte de Egipto es la sangre del Cordero que fue inmolada en la cruz. Y por eso el pueblo necesita la sangre para no ser afectados por la plaga de la muerte de los primogénitos, porque estaban tan contaminados en el pecado, en la idolatría, en el politeísmo, que el ángel de la muerte no iba a reconocer quién era egipcio y quién era hebreo. Recuerden que en un momento Israel, en tiempos de guerra, dice la Biblia, que estaban peleando contra los filisteos y que vieron a un varón con una espada en mano y empezó a matar a todos los hebreos y aniquiló a la mayoría de los hebreos que fue a la guerra. Y en ese momento Israel se retira de la guerra porque no pueden vencer a este varón. Y dice la Biblia que ellos se despojan de todos los ídolos que tienen, de todo lo que tienen malo, y empiezan a decirle a Dios perdón por todo lo que hicimos. Se humillan delante de Dios. Y cuando van al sitio de nuevo a pelear, a guerrear, el mismo varón que los estaba matando a todos ellos empieza a matar al enemigo. El mismo varón que ellos vieron invencible, que estaba matando a todos los hebreos, empezó a matar a todos los enemigos. Y cuando le preguntaron, ¿tú estás con ellos o con nosotros? ¿Qué le dijo el ángel? Yo soy parte del ejército de Jehová. ¿Qué le está diciendo? Yo respondo y defiendo al que es justo. Yo no veo rasgos físicos. Yo no reconozco la nacionalidad de una persona por su rasgo físico, por su sangre. Recuerden que Dios no reconoce a nadie por sangre, sino por promesa, por justicia, por actos. La paternidad de Dios la tenemos por nuestros actos, por los actos que hacemos en el mundo. Entonces, la justicia del hombre es lo que hace que el ángel de Dios te defienda. Por eso la Biblia dice que el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen, de los que temen a Jehová, de los que guardan su palabra. Entonces, todo el que está contaminado es partícipe y sufre de las plagas que vienen contra los pueblos que se
rebelaron contra Dios. Entonces, ¿qué es la sangre? La sangre representa redención. La sangre representa pureza. La sangre te limpia de la contaminación de afuera. Todo el egipcio que puso sangre delante de las puertas no sufrió ningún daño. Pero todo israelita que no puso la sangre sufrió las consecuencias de las plagas. Porque lo que te justifica delante de Dios no es tu nacionalidad, no es tu sangre, sino tu justicia, tu fe. Así que por esto Dios tiene que mandar al pueblo a poner esa sangre delante de las puertas, porque el ángel de la muerte no los iba a reconocer. Estaban tan contaminados que no los iba a reconocer, sino que iba a reconocer a aquellos en quienes obedecieron la palabra de Dios en el tiempo y hora específica. Así que cuando una persona, por poner un ejemplo, acostumbra a orar en el mismo lugar, a la misma hora, lo que hace es que santifica el lugar, eleva la santidad del lugar, no el día entero, sino a la hora específica en la que tú estás acostumbrado a orar. Entonces eso abre una conexión, eso abre un enlace que se manifiesta y se habilita al mismo tiempo en que tú empiezas a orar y se cierra cuando tú terminas. Por eso es que hay una revelación tan densa en la madrugada. El judío cree que a las 3 de la mañana Dios habilitó una revelación única, porque los levitas duran muchísimo tiempo ministrando, todo el día ministrando en el altar, ministrando en el templo, y no tenían tiempo de estudiar la Torá, no tenían tiempo de estudiar la palabra. ¿Y cómo tenían esa revelación? ¿Cómo tenían la revelación suficiente para poder educar al pueblo? La única hora disponible para poder estudiar era las 3 de la mañana. Por eso Nicodemo va de madrugada donde Jesús, porque la creencia es que a esa hora es que se habilita la revelación. Es que se habilita la revelación, se abre una puerta de revelación espiritual para que tú recibas de parte de Dios. Entonces, ¿por qué yo hago tanto énfasis en las puertas? Porque yo soy de los que creo que la iglesia debe de tomar ventaja de las oportunidades espirituales que se abren en lugares y tiempos determinados. Yo soy de los que creo que la iglesia debe tener conocimiento de lo que son los tiempos de Dios y de los que son las puertas espirituales que Dios habilitó y sigue habilitando para su pueblo. ¿Quién es el Cordero que te limpia de todo pecado? Jesús. Jesús. Cuando Dios le dice a Abraham, sube al monte y sacrifícame a tu hijo, al que tú amas, a tu primogénito, a tu unigénito. Fíjese que Dios no reconoce a Ismael como hijo de Abraham, porque Dios no reconoce sangre, Dios no reconoce nacionalidad, Dios reconoce propósito y promesa. Propósito y promesa. Eso es lo que Dios reconoce. Y cuando van subiendo a hacer el sacrificio, ¿qué le dice Isaac? Padre, ¿y dónde está el cordero del sacrificio? ¿Dónde está la víctima que vamos a sacrificar? Abraham le dice, Jehová se proveerá a sí mismo de un cordero. La palabra cordero es la palabra sed. Y dice la Biblia que Abraham subió con su hijo, lo intentó matar y Dios le dijo, no lo hagas. Recuerden que Abraham viene de una cultura mesopotámica donde esto era normal. Todo padre daba su primer hijo a Moloc. Todo padre creyente del politeísmo daba su primer hijo a Moloc. Esto era normal. El primogénito se sacrificaba a los dioses. Entonces Dios le enseña a Abraham un principio y le dice, yo no soy como los dioses que tú conociste. Yo no necesito víctimas humanas.
Y es en ese momento que dice la palabra que aparece un cabrito. La palabra cabrito es la palabra Ail. No es la misma que Abraham profetizó. Muchos creen que lo que Abraham dijo acerca del cordero que habría de aparecer se cumplió ahí mismo cuando apareció el cabrito, y no es así. Son palabras diferentes, no son el mismo animal. Abraham dice que Dios se proveerá a sí mismo de cordero. ¿Cuándo aparece la profecía de Abraham cumplida? En el momento en que Jesús aparece en la tierra. ¿Quién la confirma? Juan el Bautista, cuando dice: este es el Cordero del mundo, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero que Abraham profetizó que Dios se habría de proveer a sí mismo. Porque la víctima para quitar el pecado del mundo no puede ser ninguno de nosotros. Y ninguno de nosotros la podemos proveer. Ninguno de nosotros la podemos proveer. El único que podía hacer eso se llama Jesús. El único calificado y cualificado para hacer esta obra tan grande y ser el Cordero que Abraham profetizó es Jesús. Así que, ¿cómo se cumple esta fiesta en la vida de Jesús? Recuerden que Dios dice: tienen que matar el cordero entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes. ¿A qué hora muere Jesús y qué día? Jesús muere un 14 de Nisan a las 5 de la tarde. Justamente muere entre las 3 y las 6 de la tarde, como Dios mandó al pueblo a celebrar fiesta y a matar al cordero. Entonces, a la misma hora que Dios manda al pueblo de Israel a matar al cordero para que el sacrificio sea válido, a esa misma hora es que muere Jesús. Si Jesús moría 1 minuto antes de las 3 de la tarde o 1 minuto después de las 6 de la tarde de ese mismo día, el sacrificio no era válido, porque la puerta espiritual para el sacrificio, para el perdón de pecados, para la limpieza de la impureza, solo se habilitaba entre las 2 tardes, porque Dios lo estableció así. Entonces Jesús no solamente muere el mismo día de la Pascua, sino que cumple con hasta el último detalle de la fiesta. Cumple con el último detalle de la fiesta, y es morir entre las 2 tardes. Así que, ¿qué representa Pascua para el pueblo de Dios? Representa el acto de sacrificio de Jesús en la cruz, que nos garantizó que Dios pasó por alto tu falta. Pasar por alto, omitir. Dios omitió tu falta con la sangre del Cordero. Dios pasó por alto tu falta, tu imperfección, con la sangre de su Hijo. Y por eso somos completos y somos perfectos en Él. Porque por sí solos no podíamos salir de Egipto, sino que la sangre del Cordero de Dios fue la que nos libró de todo pecado. El día de Pascua se reconoce como un viernes anual. ¿Por qué un viernes anual? Porque aunque el 14 de Nisan, aunque caiga lunes, martes, domingo, sábado, jueves, siempre tiene que ser viernes. Porque el día 15, que lo podemos leer aquí, el día 15 es el día de la festividad del pan sin levadura. Dice que a los 15 días del mes, es fiesta solemne de los panes sin levadura en honor a Jehová. Eso está en el versículo 6 de Levítico 23. Y oigan lo que dice: el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Ningún trabajo de siervo haréis. No porque sea sábado, sino porque era día
de pan sin levadura, día de festividad de pan sin levadura. Entonces, Jesús muere no antes de un sábado, sino antes de una festividad que transformaba ese día a un día de reposo. Por eso es que el día 15 de Nisan, que es el día del pan sin levadura, no importa qué día caiga, lunes, martes, miércoles, domingo, viernes, es sábado y se llama Shabbat Gadol, un sábado grande. Es sábado porque no se puede hacer ningún trabajo ese día. Por eso es que la Biblia dice que Jesús murió antes del día de la dedicación, antes del día de reposo. No fue antes de un sábado normal de la semana, sino antes de ese día del pan sin levadura que se convertía en sábado por la festividad. Entonces Jesús, como dice su profecía, dura 3 días y 3 noches dentro de la tierra, enterrado. Pero no es de viernes a domingo como nosotros acostumbramos a verlo, porque de viernes a domingo solo hay un día y medio. Si Jesús muere a las 5 de la tarde de un viernes, entonces solamente tendríamos la noche del viernes, el día completo del sábado, y como Jesús resucita el domingo en la mañana, solamente tendríamos un día y medio. Aún contando el día del viernes, solamente serían 2 días. Pero Él duró 3 días y 3 noches enterrado, porque Él muere el día de la Pascua, que cayó un miércoles, pero se convirtió en viernes por la festividad. Es enterrado antes del día 15, que cayó jueves, pero como es el día del pan sin levadura, se convierte en sábado, porque ningún trabajo se puede hacer. Luego el viernes normal, el sábado normal, que es el día de reposo, y resucita el domingo, que es el día de las primicias. Porque si seguimos leyendo, se van a dar cuenta que el primer domingo después de la Pascua es el día de primicias, se celebra primicias. Así que cuando usted cuenta la noche del miércoles con el día del jueves y la noche del jueves hasta llegar al domingo, va a haber 3 días y 3 noches, porque esa semana tenía 2 viernes y tenía 2 sábados por las festividades. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Creo que es un poco difícil resumir todo eso en una sola reunión. Hablar acerca de la mitología, del sentido escatológico que tiene y de lo que es a nivel cultural y teológico. Pero es bueno explicar lo más importante y sacar tiempo para lo más importante. Así que sí, Jesús cumplió todas las fiestas en sus mismos días, con los detalles más mínimos cumplidos en él. Murió en Pascua, fue enterrado en el día de pan sin levadura porque murió sin pecado. Resucitó en el día de las primicias, porque si se dan cuenta, cuando María y Marta van a verlo, que él le dice: no me toquen porque todavía no he subido al Padre. Nadie podía tocar al sacerdote cuando iba a presentar primicia delante de Dios. Así que él no solamente cumple las fiestas, sino que también las obedece como están escritas en la Biblia. Y el día de Pentecostés es el día en el que el Espíritu Santo se derrama sobre el pueblo. Por eso Jesús le dice a los discípulos: no salgan de Jerusalén, porque todo judío debía ir a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. Y es en Jerusalén y es el día de Pentecostés en que la puerta espiritual de la revelación se iba a abrir. Por eso todo el que estaba fuera de Jerusalén no recibió revelación. Así que si tienen alguna pregunta, pueden desmutearse y hacerla. Dios les bendiga.